Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bienvenidos a Ginecomex. Vamos a hablar el día de hoy de miomas uterinos. Es una patología muy frecuente en la mujer, muy preocupante porque es una de las patologías con más causas quirúrgicas. Entonces, vamos a definirlo primero. ¿Qué son los miomas? Muy bien. Los miomas uterinos son, o también conocidos como leiomiomas, o también conocidos como fibromas, son tumores benignos. Bien importante manejarlo de esa forma. Son tumores benignos. Entonces, en pocas palabras, usted, paciente que tenga o que se le diagnostique una miomatosis o leiomiomatosis o fibromatosis, estése tranquila por el momento de que son tumores benignos y son derivados de la pared del útero. Otra cosa importante que tenemos que determinar es qué tan frecuentes son esos tumores. Bueno, esos tumores son la causa más frecuente de una cirugía mayor ginecológica, o sea, histerectomía. Ahorita vamos a hablar de eso. Y su incidencia es cercana al 30% en mujeres mayores a 30 años y del 40% en mujeres mayores a 40 años. Alrededor de 20 a 40% de las pacientes, ¿qué creen? Desafortunadamente van a tener síntomas. ¿Cuál es la etiología de estos miomatos, de esos miomas? Pues bueno, al ser neoplasias benignas o ser tumoraciones benignas, se ha determinado que esas células, más o menos para que me explique mejor, las células de los músculos, y sobre todo del músculo del útero, que es el músculo liso, esas células empiezan a crecer desproporcionadamente. Aparentemente, su origen está determinado por una alteración genética, ¿sí?, en donde estos miomas responden de una forma exagerada ante los estímulos de dos hormonas. Y las hormonas que ustedes como mujeres tienen, estrógenos y progesterona. Hace tiempo se sabía que solamente, pensábamos que solamente eran los estrógenos que estaban estimulando la producción de los miomas. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del punto de vista que lo veamos, la progesterona también estimula al crecimiento de estos tumores que son benignos, ¿vale? No se conoce exactamente la mutación que empieza a detonar. Sin embargo, se sabe que estos miomas dependen mucho del estímulo hormonal, ¿vale? Estos tumores, hasta hace tiempo también se sabía que, o nos habían comentado, o algunos libros los decían, que el 0.1% o el 1% se malignizaban. Estos no se malignizan. Se ha visto en artículos recientes que cuando encontramos un cáncer o un leiomiosarcoma, que ese se llama el cáncer del músculo liso del útero, aparentemente ese tumor ya era malignizado desde antes. Lo que sucede es que como no lo habíamos extraído o no se estudió por estar dentro de la pancita, pues entonces no se sabía que era un leiomiosarcoma. Muy bien. ¿Cuáles los factores de riesgo de la miomatosis intrauterina? Bueno, factores de riesgo como tal se deben considerar las edades de los pacientes y también el tipo de crecimiento de los miomas. Suponiendo, en una mujer menor a 20 años, si le encontramos un útero con tumores, es muy probablemente pueda estar pensándose en que tengamos un tumorcito que no sea totalmente benigno. Hay que estudiar a esa paciente, ¿sí? Sobre todo menores antes de la primera menstruación. Pacientes que tienen tumores antes de la primera menstruación
hay que checar, ¿vale? Y pacientes que tienen después de la menopausia, hay que checar esos tumorcitos. Crecimiento durante la posmenopausia. Si un mioma, por ejemplo, llega una paciente conmigo y tiene 50 años y le encuentro un tumorcito de 2 centímetros, pero al año llega otra vez a su control y le encuentro ese tumor de 4 centímetros. Esa paciente definitivamente tiene que ser estudiada para determinar si nos trata de un cáncer. Ese crecimiento acelerado puede considerar o puede ser un factor predisponente para un posible cáncer, ¿vale? Entonces, ¿qué factores son los factores de riesgo? Bueno, pues la raza afroamericana son más propensas a desarrollar miomas. ¿En qué edades es lo más común? Entre las edades entre 35 y 54 años. ¿Y por qué es eso? Porque es una edad en donde hay mayor tiempo de exposición a estrógeno. Bien importante que determinemos esto. Las pacientes que tienen obesidad, existe un aumento de los niveles circulantes de los estrógenos secundario a una mayor producción de esta hormona por las células adiposas. Eso ya lo habíamos comentado cuando comentamos embarazo y obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades y sobre todo las dependientes de estrógenos. El antecedente de una miomatosis en un familiar de primer grado, o sea, mamá, tía, hermana y sobre todo de ese tipo de familiares cercanos, puede ser considerado un factor de riesgo para padecer miomatosis. Entre 1 a 2 veces mayor riesgo, ¿vale? La menarquia temprana, o sea, ¿qué quiere decir esto? Una paciente que menstrua a la edad de 9 años, por ejemplo. Un inicio de menstruación de cierta forma regular o normal está entre 11 y 12 años. Una menarquia o un inicio de la menstruación a los 9 años puede ser un factor de riesgo para miomatosis. El síndrome de ovario poliquístico, ¿por qué? Porque existe una exposición, ¿sí?, con mayor actividad estrogénica y obviamente aparte debido a una anovulación, o sea que la paciente con síndrome de ovario poliquístico con un porcentaje determinado, que ya lo veremos cuando veamos este síndrome, no ovulan. Y ese tipo de factores son los que predisponen a una miomatosis. ¿Qué factores tenemos que pueden ser factores protectores? Hay que aclarar una cosa. No porque tengan esos factores o esas situaciones, ya se va a determinar o ya se va a decir que ya no voy a padecer miomatosis o usted ya va a decir ya me la libré. No, no es así. ¿Qué factores protectores tenemos? Según la literatura, puede ser el tabaquismo. Sin embargo, hay que tener cuidado. No estoy incitando a las pacientes a fumar, ¿sí? Ya fumo, me echo mis cigarros y ya no tengo miomas. No, eso dice la literatura. ¿Por qué? Porque esto disminuye los niveles de estrógeno activo. Sin embargo, no es que se le pida a una paciente que fume para no tener miomas, ¿vale? La multiparidad, el hecho de tener varios embarazos, lo que hace es que moldea el útero de varias formas y en varias ocasiones, y eso disminuye el riesgo de tener una proliferación de leiomiomas. La otra situación, la menopausia. Bueno, obviamente la menopausia, al disminuirse la cantidad de estrógenos y progesterona, pues vamos a tener una disminución de la posibilidad de que crezcan los miomas ya establecidos o de que aparezcan miomatosis. Pero aguas, porque ya quedamos que si después de la menopausia encontramos tumores que crezcan cada año y dupliquen su tamaño o tripliquen su tamaño, eso es un factor para un riesgo de leiomiosarcoma o cáncer de útero, ¿ok? O de tumores de musculatura uterina. Suscríbete y comparte conocimiento.
y que una vez nació el bien sobre el mal. Soy el doctor Gerardo García en Ginecomex. Abramos la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Dr. Gerardo García y Ginecomex, por un embarazo con perspectiva de género y un parto digno. Gracias por suscribirte y darle clic a la campanita.